Bueno, vamos ahora con el paso 4, que es la descripción. Para hacer la descripción, sin duda se necesita como elementos o insumos todo lo que ya se hizo en los pasos anteriores, tanto los objetivos específicos como la pregunta, como el tema y el mismo título será necesario para poder desarrollar esta descripción. La manera en que la descripción se desarrolla está en el paso 4 de la guía y obedece a lo siguiente. Primero, la descripción debe ser un texto continuo. No se trata de que cada uno de estos momentos o ítems con los que se desarrolla la descripción vayan por separado o que se diga, por ejemplo, introducción, después justificación, etcétera, sino que todos deben estar incluidos en un mismo texto. Lo primero que se hace entonces es una introducción. Esa introducción presenta el tema general y plantea de inmediato la pregunta de investigación. Para revisarlo en los ejemplos que he venido desarrollando, tenemos entonces que aquí sombreado al principio, esta primera parte, eh, tiene, digamos que, este gancho, ¿no? Que es la introducción. Dice así respecto del trabajo sobre la inteligencia artificial. Dice, la vertiginosa inserción de la inteligencia artificial generativa en las aulas ha inaugurado una mutación profunda en los procesos de enseñanza y aprendizaje dentro de la actual sociedad tecnológica. Entonces se introduce el tema general. Ese es el gancho, ¿no? Y enseguida viene la pregunta. Obviamente la pregunta debe también tener una forma, un conector lógico, una manera en la que se inserte dentro de un texto continuo. Aquí aparece de la siguiente forma. Frente a este panorama, la presente ponencia aborda la pregunta y esa pregunta ya se había hecho, ¿no? Que es la pregunta que está acá, ¿sí? ¿De qué manera la delegación del pensamiento crítico y la escritura académica en sistemas de inteligencia artificial generativa altera la noción de la autonomía intelectual en los estudiantes de la sociedad tecnológica contemporánea? ¿Sí? Aquí lo tenemos. Enseguida, después de ese gancho, que es la introducción, la presentación del tema y la pregunta, viene una justificación. Esa justificación es explicar brevemente por qué es urgente pensar esto, ¿sí? ¿Por qué es urgente pensarlo? ¿Por qué es importante pensar este problema? Y sobre todo bajo el eje de que el poder de la filosofía es transformar a través del pensamiento. Y entonces en el mismo ejemplo, enseguida de la pregunta, va a darse respuesta a ese por qué es importante, ¿sí? Pensar este problema. Pero sigue siendo, si ustedes se fijan, un texto continuo, ¿no? Y en este ejemplo, entonces continúa. Estudiar este fenómeno es de vital urgencia, debido a que corremos el riesgo de transitar de una pedagogía del pensamiento propio a una de la pura externalización algorítmica, o sea, que dejamos que las máquinas piensen, olvidando el poder de la filosofía como herramienta de resistencia y transformación social. Pues fíjense que allí en el ejemplo también aparece entonces ese segundo momento que va a ser el de la justificación. ¿Por qué es urgente? ¿Por qué es importante pensar esto? Enseguida viene entonces la ruta. La ruta es contar cómo se va a desarrollar la ponencia a través de los objetivos. Por eso decía que es muy importante lo que ya se hizo atrás. Y entonces cada objetivo va a ir diciendo qué es lo que se va a hacer. Para responder a este interrogante, en primer lugar, se examinarán las coordenadas de la autonomía intelectual puestas en tensión por la dependencia técnica. Allí está, examinarán, que es el mismo examinar
que está aquí, ¿no? Aquí en el primer objetivo. En el segundo objetivo, entonces, es el posteriormente, que puede hacer un seguidamente también, ¿no? Ustedes pueden ponerlo como ustedes quieran, pero con un conector lógico, ¿no? Seguidamente, ¿no? En consecuencia, ¿no? A continuación, ¿sí? Bueno, el conector que ustedes quieran. Posteriormente se analizará contextualmente el doble filo de la IA. Por un lado, su capacidad democratizadora de la personalidad, de la personalización educativa. Por el otro, el peligro latente de una atrofia en las competencias críticas y argumentativas del alumnado. Si ustedes se fijan, esa segunda parte, por eso es la ruta, ¿sí? Está aquí, impactos positivos, ¿sí? Y negativos, ¿no? Allí está. Y el tercero, finalmente, es proponer como tesis fundamental que la educación no debe competir con la eficiencia técnica, sino refugiarse en el diálogo vivo de la pregunta socrática mediada por la comunidad de indagación, demostrando que la filosofía es capaz de subvertir la automatización y devolver al sujeto el control propio del pensamiento. Y con eso entonces se responde a la tercera parte de esa ruta, que es la ruta, y también a la tesis, ¿no? Que se anticipa. Esos son los cuatro momentos que debe tener esta descripción en un texto, repito, continuo, ¿sí? En este primer ejemplo lo vemos acá, entonces aquí está la presentación del tema, que es el gancho, después la pregunta, que está acá, después la justificación, porque es urgente pensar en esto, después la ruta, que obedece a los tres objetivos, y en el final de la ruta también se está hablando de la misma tesis que se va a presentar en el texto. Eso también ocurre en este segundo ejemplo. No lo voy a leer, pero sí lo voy a indicar, ¿sí? Aquí está en esta primera parte también la presentación del tema, después viene la pregunta, después por qué es urgente pensar en esto, ¿sí? En este segundo ejemplo, que es sobre medio ambiente, después viene la ruta y la ruta está muy en conexión con cada uno de esos tres objetivos. Y en el tercer objetivo, sin duda, se anticipa la tesis. Y también está en este tercer ejemplo, que es sobre la polarización política. Aquí aparece la presentación del tema. Aquí aparece la pregunta, después aparece la justificación, que es por qué es relevante, urgente, porque es importante estudiar este problema. Y después viene la ruta, que está en conexión con los tres objetivos específicos. Y en la tercera parte también se anticipa la tesis. Con eso entonces hemos hecho el cuarto paso, que es la descripción. Si quieren volver sobre cada uno de estos ejemplos, pues no es sino que revisen el video, lo pausen para que tengan la guía allí, ya que estos dos últimos ejemplos no los leí. Muy bien, entonces hemos llegado al final del paso 4. Ya no nos queda más que el paso 5.